Bien, en esta oportunidad vamos a tallar la pieza 26, primer molar superior. El bloque, como pueden ver, tiene que ser más amplio en la parte apical que en la parte oclusal. Es por eso que el bloque debemos tomar aquí por lo menos 3.6 hasta 3.7 para llegar a 3.5. En cambio, en la corona va a ser solamente de 3.2 para llegar a 3. Eso visto por distal, ¿no? De hecho, pues el bloque hay que cortar de 3.6 por, en este caso, por 2.7 para llegar a 2.5. Entonces debe quedarles más o menos así el corte del bloque, ¿no? Visto por la cara distal, como está en la hoja de cortes. Comenzamos el corte desde la mitad del tercio cervical para vestibular, que debe ir inclinado hacia oclusal, y la palatina desde la mitad del tercio medio hacia oclusal, más inclinado que la vestibular. Cortamos eso. Desde la mitad del tercio cervical, recto, bueno, el corte es inclinado, pero el corte en este caso pues no hacemos cóncavo ni convexos, recto, todo recto, inclinado hacia oclusal. Como ven es mínimo, es poco lo que se saca de vestibular. Lo de palatino, que es solo desde la mitad del tercio medio, tiene que ser más que la vestibular, un poco más inclinado, pero tampoco que se achate mucho la cara oclusal. Esos son los dos primeros cortes, vestibular y palatino. Palatino más inclinado que vestibular. Luego tenemos el corte que se hace en todo molar, para todo molar, un corte cóncavo en la parte oclusal que nos separe a las cúspides vestibulares de las palatinas. Este corte cóncavo empieza más o menos en la arista vestibular y haciendo una concavidad vamos a ir hasta la arista palatina. Si no se puede sacar en forma curva o cóncava, podemos cortar un poco en forma de V, así. No mucho, ¿no? Solamente la altura cúspide que vamos a dejar, ¿no? Por tanto, debe quedar más o menos así, entre las cúspides vestibulares y las palatinas, ¿no? Separamos, de hecho, a las vestibulares de las palatinas. Hasta ahí ya tenemos el primer paso, vestibular, palatino y oclusal. Pasamos a vestibular. En vestibular se dibuja la cara, donde en el lado oclusal vamos a tener dos vertientes para la cúspide distal y otras dos vertientes para la cúspide mesial. Es decir, dibujamos las cúspides con la apariencia de la letra W, de ramas abiertas, y sus convergencias hacia cervical. Estos cortes del lado vestibular hasta oclusal, las esquinas deben empezar en vestibular y con la misma inclinación continuar hasta palatino. Es decir, cortamos toda la esquina hasta palatino. Lo mismo hacemos con este otro lado, desde vestibular, esta vertiente, hasta palatino. Terminamos en palatino. La escotadura que separa las dos cúspides vestibulares debe hacerse el corte solamente hasta la mitad de la cara oclusal. Y este corte va a ir inclinado de ambos lados, ¿no? Del lado mesial y del lado distal. Pero vean, solamente hasta la mitad de la cara oclusal, no pasa hasta palatino. Es solo para las cúspides vestibulares. Ahora, las esquinas que van convergentes hacia cervical, también el corte debe ser solo de las esquinas de ambos lados. Vean, es solo la esquina, no es todo hasta palatino. Estoy cortando solo las esquinas, las dos esquinas. No se ha tocado palatino. Listo, ya tenemos los cortes de vestibular. Pasamos a la palatina. En esta ya las esquinas están cortadas con el corte que veníamos de este vestibular. Dibujamos aquí la cara palatina donde hay mayor inclinación de los lados proximales hacia cervical. Y la escotadura donde la cúspide distal es muy pequeña en relación a la mesial. Más o menos así. Dibujamos eso y cortamos en la parte oclusal
separamos a las cúspides, pero ojo, esta escotadura para separar a las cúspides palatinas debe orientarse el corte hacia distal, no recto como la vestibular. Si hacemos recto, encontraríamos a la vestibular en medio camino. Este corte va a ir inclinado hacia distal, es decir, vamos a cortar esta vertiente orientado hacia distal, hacia la esquina, hacia el lado distal, inclinado hacia ese lado. Lo mismo esta otra vertiente, también inclinado hacia distal, de ese modo. ¿No? Es decir, la escotadura va a estar orientado hacia el lado distal, no va a ser recto como el de vestibular. No debe quedar así. Ya tenemos a las cúspides palatinas. Ahora las convergencias hacia cervical, que es solamente la esquina, pero más pronunciado que la vestibular, de ambos lados. Listo, ya tenemos hasta ahí los cortes principales. ¿No? Ya tenemos el bosquejo de lo que va a ser la corona.